La historia de WeWork es uno de los colapsos más dramáticos en la historia moderna de los negocios. Una empresa que una vez fue valorada en más de 47.000 millones de dólares en el verano de 2019 vio cómo su valor se desplomaba en más de 3/4 partes en tan solo unos meses. Se convirtió en una historia de advertencia sobre lo que sucede cuando una startup recibe financiamiento excesivo sin la debida supervisión, lo que lleva a un gasto imprudente, falta de rentabilidad y una caída espectacular que sorprendió tanto a los inversores como a los empleados. La velocidad con la que cambiaron las fortunas de WeWork dejó a muchos preguntándose cómo un proyecto tan prometedor pudo desmoronarse tan rápido. En el centro de esta saga estaba su cofundador y exdirector ejecutivo, Adam Neumann, un empresario israelí que se mudó a la ciudad de Nueva York para estudiar después de servir en la Armada israelí. Neumann incursionó en diversos negocios antes de lanzar WeWork en 2010. Su idea inicial surgió durante una conversación con su arrendador sobre dividir espacios de oficinas en Brooklyn. Asociándose con el arquitecto Miguel McKelvey, lanzaron un concepto de espacio compartido llamado GreenDesk, que luego vendieron antes de fundar WeWork. El momento para la entrada de WeWork en el mercado de espacios de trabajo compartidos no pudo haber sido mejor. Después de la crisis financiera de 2008, la ciudad de Nueva York estaba llena de arrendadores comerciales, luchando con altas tasas de vacancia. WeWork se presentó como una solución, ofreciendo espacios de oficinas flexibles que atendían a un número creciente de emprendedores y freelancers. Su primera ubicación en Grand Street, en el centro de Manhattan, rápidamente ganó tracción, y en un año, la empresa había duplicado su tamaño. A partir de allí, el crecimiento fue exponencial. Para el año 2015, WeWork había expandido significativamente sus operaciones, contando con 23.000 miembros que pagaban en 32 ubicaciones. La valoración de la empresa había alcanzado los 10.000 millones de dólares. Las membresías comenzaban desde $45 al mes, y la empresa se comercializaba como algo más que un negocio de alquiler de oficinas. Era una comunidad, un movimiento e incluso un cambio cultural. Tanto los empleados como los miembros abrazaron el estilo de vida de WeWork, y la gran visión de Neumann alimentó un entusiasmo casi sectario en torno a la marca. El rápido ascenso de WeWork atrajo una afluencia de inversiones de importantes patrocinadores, incluida la firma de capital riesgo Benchmark. Sin embargo, el punto de inflexión llegó en 2017, cuando SoftBank, liderado por el multimillonario Masayoshi Son, hizo una inversión masiva en la empresa. El conglomerado japonés inyectó $8.000 millones en WeWork, lo que elevó su valoración a $20.000 millones. Con el respaldo de SoftBank, Neumann fue incentivado a pensar aún más a lo grande. WeWork emprendió una rápida expansión global, firmando contratos de arrendamiento a largo plazo para enormes espacios de oficinas en ciudades de todo el mundo. Para el año 2019, SoftBank había considerado invertir otros $16.000 millones en WeWork, lo que le habría otorgado una participación mayoritaria. Sin embargo, ese plan se redujo a solo $2.000 millones. A pesar de esto, la valoración de la empresa se duplicó nuevamente a unos asombrosos $47.000 millones, colocándola entre las startups más valiosas de la historia, superando a gigantes conocidos como AIBM, Stripe y SpaceX. Pero las cifras detrás del éxito de WeWork no cuadraban. Competidores como EY, anteriormente conocido como Regus, operaban un modelo de negocio similar, pero cotizaban a una fracción de la valoración de WeWork, mientras mantenían la rentabilidad. Los inversores comenzaron a cuestionar qué exactamente hacía que WeWork valiera tanto más. La realidad era que los fundamentos comerciales de WeWork estaban profundamente defectuosos. La empresa estaba quemando efectivo a un ritmo insostenible, expandiéndose imprudentemente sin nunca generar ganancias. Sus pérdidas eran asombrosas. En los primeros 6 meses de 2019, la empresa había perdido $690 millones. En los 3 años anteriores, las pérdidas totales ascendieron a casi $3.000 millones. Mientras tanto, WeWork hacía inversiones extrañas, vertiendo dinero en proyectos muy alejados de su negocio principal, incluyendo una empresa de piscinas de olas interiores y una escuela primaria. El golpe final llegó en agosto de 2019 cuando WeWork anunció planes para salir a bolsa. Por primera vez, los inversores tuvieron la oportunidad de examinar los estados financieros de la empresa en detalle, y lo que encontraron fue profundamente preocupante.
Entre las muchas señales de alerta se reveló que Adam Neumann había registrado personalmente la palabra 1000 como marca y se la vendió a su propia empresa por 5,9 millones de dólares. Esto suscitó serias preocupaciones sobre la gobernanza corporativa y la integridad del liderazgo. Casi de la noche a la mañana, la confianza de los inversores se evaporó. Inicialmente, los analistas predijeron que la valoración de WeWork podría caer a 12.000 millones de dólares. Otros especularon que podría bajar hasta los 10.000 millones de dólares. La oferta pública fue pospuesta indefinidamente el 17 de septiembre, y solo una semana después, Adam Neumann se vio obligado a renunciar. En una votación del Consejo, él mismo votó en su contra, reconociendo que su presencia se había convertido en una distracción. Su partida fue seguida por drásticas medidas de recorte de costos, incluida la venta del jet privado de la compañía de 60 millones de dólares, el cierre de su escuela primaria y planes para despedir a miles de empleados. Sin embargo, la empresa pronto se encontró en una crisis aún más profunda. Aparecieron informes de que WeWork podría quedarse sin efectivo al mes siguiente. La situación era tan grave que ni siquiera podía permitirse pagar los paquetes de indemnización a sus miles de trabajadores despedidos. Mientras tanto, los nuevos codirectores ejecutivos, Sebastian Gunningham y Artie Minson, lograron asegurar acuerdos multimillonarios de indemnización para ellos mismos, lo que alimentó aún más la indignación. Finalmente, el mayor inversor de WeWork, SoftBank, intervino con un rescate de 9,5 mil millones de dólares. La once próspera startup, valorada en casi 50 mil millones de dólares solo unos meses antes, ahora valía menos de 8 mil millones de dólares. El colapso de WeWork dejó a los empleados desilusionados, a los inversores quemados y a la industria tecnológica conmocionada. Muchos empleados despedidos sintieron que habían sido engañados, creyendo que formaban parte de un movimiento revolucionario solo para encontrarse como víctimas de una empresa que había crecido demasiado rápido sin disciplina ni sostenibilidad. El desastre de WeWork sirvió como una llamada de atención para el mundo de la startup. Resaltó los peligros de la ambición desenfrenada, el financiamiento excesivo y la falta de supervisión. La idea de un crecimiento rápido a toda costa, impulsada por dinero fácil, finalmente había alcanzado sus límites. Los inversores se volvieron más cautelosos, cuestionando las valoraciones y exigiendo fundamentos comerciales más sólidos. Los días de lanzar miles de millones a empresas con grandes visiones, pero sin un camino claro hacia la rentabilidad, parecían llegar a su fin. La historia de WeWork no es única en la historia de los negocios. Ha habido otros momentos en los que empresas dominantes colapsaron de repente, siendo reemplazadas por competidores mejor gestionados. En los primeros días del comercio electrónico, eBay era 10 veces más grande que Amazon, pero hoy, Amazon es 50 veces el tamaño de eBay. MySpace fue una vez la red social líder, solo para ser completamente superada por Facebook. El mismo cambio puede ocurrir en cualquier industria, y en el caso de WeWork, fue un ejemplo perfecto de cómo el primero en moverse no siempre gana. Mirando hacia atrás, está claro que WeWork fue tanto una anomalía como un símbolo perfecto de una era definida por la ambición desenfrenada y el capital ilimitado. La promesa de cambiar la forma en que las personas trabajaban fue atractiva, pero la ejecución estuvo profundamente equivocada. A medida que el polvo se asienta, queda la pregunta: ¿se recuperará alguna vez WeWork? ¿O se convertirá en un vestigio de una época en la que los inversores estaban dispuestos a apostar por sueños, sin importar el costo?